La descalificación es normalmente la del derecho penal, porque no hay nada más estigmatizante que un proceso penal para cualquier persona. Entonces, en este caso, imagínese usted que hayan realizado actos o conducta habiendo sido gobierno y que luego, por ese cambio de autoridades, pierde la función de poder y los que vienen, ¿no es cierto?, para descalificarlo y sacarlo del plano de la eventual confrontación posterior, ¿no es cierto?, en materia electoral, empiezan a, por mayoría, a manejar, ¿no es cierto?, al Congreso de la Nación Argentina, dictando leyes que consideran que alguna conducta y algunos actos que eran lícitos y válidos al momento de su realización, hoy no lo son, ¿no es cierto?, para marcar una suerte de estigma descalificante hacia esa persona. Eso no puede ser tolerado en el ámbito de un Estado constitucional de derecho, y mucho menos porque estaría violentando la garantía de la seguridad jurídica que tendríamos que tener como objetivo demostrativo de que esto es una sociedad que ha madurado y que eventualmente eso es lo que estamos ofreciendo al que no es nacional, vale decir al extranjero. El artículo 19 de la Constitución Nacional contiene esto, donde dice de que nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es el colofón, ¿no es cierto?, de esta circunstancia particular, porque si efectivamente en el ámbito de libertad yo realicé actos que estaba permitido, no puedo, ¿no es cierto?, esperar de que el Estado, dentro de 4, 5, 6 años, dicte una norma convirtiendo a ese acto legal y válido en algo ilícito para poder penalizarme. El cuarto principio autónomo es el nullum crimen nulla poena sine lex stricta. Es el principio que se refiere a la interdicción de la analogía como fuente de delitos y de las penas. Supone en esta materia el imperio riguroso de la ley estricta. Nosotros a veces que en materia civil, y aquellos que lo han estudiado, tenemos una expresión latina que dice que traducida sería dura lex el lec, la ley es dura y hay que aplicarla como está, ¿no es cierto? Entonces estaría vinculado con este principio de la ley estricta. Lo que debe quedar en claro es que lo que se prohíbe es el procedimiento analógico como instrumento creador de delitos y de penas en manos del juez, o al decir de Mauras, la creación del tipo. Fíjense ustedes que acá en el derecho penal, y tanto como en el derecho penal en el procesal penal, la interpretación siempre es de carácter restrictiva y existe una prohibición de una interpretación analógica, ¿no es cierto?, para generar responsabilidad en el ciudadano, en el sujeto, que está dentro del ámbito de una esfera de conflictividad. Estaríamos creando, ¿no es cierto?, por libre interpretación del juez, mirando algunas normas reguladoras de otras circunstancias y forzando su interpretación para establecer alguna sinonimia con esta situación de conflictividad a fin de resolverle por una vía no correspondiente. Estaríamos creando un tipo penal por vía de una interpretación de algo parecido o similar. Eso violenta, lógicamente, el principio de legalidad. Uno tiene que acostumbrarse a decir de que en el derecho penal las cosas son blancas o negras, no pueden ser grises, tornasoladas, o son o no son. Entonces, le cuesta enormemente a la judicatura aceptar este tipo de cuestiones y vemos, ¿no es cierto?, cómo a diario se elastizan los institutos del derecho penal a fin de obtener, de alguna manera, alguna sanción hacia el justiciable, en este caso hacia el que está sometido
o forma parte de una situación de conflictividad. Y hay que terminar por desterrar, ¿no es cierto?, esta cuestión. Terminamos así con estos subprincipios y seguimos con los principios. El nullum crimen, nulla poena sine inuria. El bien jurídico se convierte en nada más y nada menos que en la única instancia legitimante del poder punitivo del Estado. Según ello, es función esencial del derecho penal la protección de bienes jurídicos. No hay delito sin ofensa, como lesión o puesta en peligro del bien jurídicamente protegido. El legislador no está facultado para castigar conductas no lesivas del bien jurídico. Su misión se constriñe a describir y penar únicamente acciones lesivas de una u otra especie. Es decir, no cabría ni siquiera tener que preguntarnos determinadas circunstancias donde el efecto de la insignificancia de la eventual lesión como vía de excepción o ante la inexistencia de cualquier tipo de lesión a un bien jurídico tutelado, de poder seguir adelante con un juicio de reproche al ciudadano. Es como decimos a veces, donde no hay, no hay. Y a los jueces no les debería temblar la mano ratificando la existencia de esta cuestión. Pero ustedes lo van a ver el día de mañana, cuando sean profesionales del derecho, de que entre lo que ustedes saben, lo que el sistema dice y lo que se hace, por ahí hay un campo de diferencia, porque, como diría mi amigo Juan Félix Martó, cada uno, ¿no es cierto?, lleva al proceso sus propias miserias. Y entonces, bueno, llegamos a esas conclusiones que son absurdas y reñidas con todo el pragma del derecho penal. En síntesis, entonces, para que una conducta sea delictiva, no solamente es indispensable que constituya un comportamiento, sino que además debe ofender en cada caso de manera indefectible el bien específicamente protegido por la norma. Como último de los principios tenemos al nullum crimen nulla poena sine culpa. Este es el último de los principios básicos de la teoría del delito. Todas las etapas a las que hiciéramos referencia hasta este momento para fundamentar la pena se refieren sustancialmente al acto, a la conducta humana objetivada, pero ninguna es todavía suficiente para fundamentar acabadamente la pena. Para esto último es imprescindible que sea la obra reprochable de la gente. La culpabilidad es de este modo último y decisivo fundamento de la pena. Con esto terminamos la primera parte, ¿no es cierto?, referido a la cuestión de la teoría del delito. Y ahora tenemos que avanzar un poco en el tema de la acción para ver, ¿no es cierto?, si resulta necesario y útil establecer un concepto genérico de acción o no. Existen en principio dos posibilidades. Al iniciar la estructura del delito, hay una parte de la doctrina penal que estima que la dogmática puede prescindir de la construcción de un especial concepto de acción y empezar directamente por la tipicidad. Entonces hay algunos autores que dicen de que la acción no debería ser tratada porque en realidad cuando uno comienza a analizar la situación de conflicto, lo que está analizando es la acción típica. Ahora, vemos, ¿no es cierto?, de que esto por ahí trae algún problema porque vemos que esta situación de conflicto no puede necesariamente omitir el tema de la acción, porque si hablamos de la acción típica, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con la acción? Entonces, ¿a qué acción estamos refiriéndonos? ¿En qué sentido? ¿En qué amplitud? ¿Abarcativo de qué? ¿Qué contiene? ¿Qué puede contener? ¿Cuáles son los límites? Y todo eso tenemos que mirar
¿no es cierto?, para poder construir adecuadamente una solución al respecto. Entonces, la ciencia puede intentar dilucidar con carácter general y antes de discutir los propios elementos del delito, qué debe entenderse por acción dentro del derecho penal. Ninguna duda cabe que esta segunda opción, la de construir, ¿no es cierto?, el concepto general de acción, es el camino correcto por el cual seguir, y aparte manteniendo una estructura de lo que es el delito y que es el objeto de análisis de la teoría del delito de prácticamente la mayoría de los autores de la literatura jurídica penal. Dice, aun cuando deba admitir, ¿no es cierto?, que solo en el tipo, en la antijuridicidad y en la culpabilidad se decide la suerte de la dogmática jurídico-penal. Entonces es necesario un concepto de acción al que pueda referirse estos elementos como características suyas, y ellos no solo por razones gramático-constructivas. En efecto, inclusive aunque se comience la estructura sistemática por el tipo, no se puede, como decíamos en momentos antes, por menos que hablar de acción típica o de conducta típica, pero en tal caso se nos plantea de inmediato la cuestión de qué es la acción o conducta a la que se atribuye la calidad de típica. Concurre además un interés teorético en la caracterización positiva del comportamiento humano, jurídico, penalmente relevante, ya que de ella deriva el límite máximo de la imputabilidad de un hecho como obra del hombre. Finalmente, el concepto de acción posee también una significación de carácter práctico, pues entendido en forma adecuada, asegura que se prescinde desde un principio de todo aquello que carece de trascendencia jurídico-penal. Una buena técnica dentro de la teoría del delito y cuando uno comienza a analizar una situación de conflictividad es que el corte debe ser lo más alto posible. Vale decir que si yo no puedo obtener respuestas satisfactorias respecto de la existencia o inexistencia de la acción, ya no amerita seguir preguntándome sobre la tipicidad, sobre la antijuridicidad, ni tampoco sobre la culpabilidad. Debe cortarse ya el proceso de análisis en estas circunstancias. A ustedes les va a sorprender, cuando estén en la actividad profesional, de cómo se avanza en un proceso investigativo de hechos que no constituyen delito. Y eso es una falencia indudablemente de carácter de formación técnica por parte de quien lleva o está en cabeza del proceso investigativo, porque no se dan las condiciones objetivas para la determinación de la existencia de una acción o de una tipicidad. Y en el deseo de hacer estadística, avanzamos, ¿no es cierto?, sobresaturando el sistema con causas que no deberían existir, ni siquiera remotamente. Deberían haber sido desestimadas in límite al comienzo mismo de la acción.